Hola mamitas, papitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la inmunidad, pero obviamente vamos a enfocarnos el día de hoy más que nada a las vacunas. Bueno, las vacunas son en sí sustancias que ingresan a nuestro cuerpo para generar inmunidad. Ahora, ¿por qué nos preocupa muchas veces? Porque justamente tienen esta característica que van a entrar al cuerpo de mi bebé. Entonces la pregunta es, ¿son seguras o no lo son? Para explicarlo vamos a utilizar a este amiguito, mi perrito. Imaginemos que Juancito el perrito es el elemento que produce la enfermedad, es decir, el bicho, no digamos bacteria, virus, porque como sabemos, la enfermedad puede producirla un virus, una bacteria, un parásito, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos a Juanito. Entonces, las vacunas, ¿qué son? No son nada más que Juanito o partes de Juanito. Ahora depende cómo yo presento a Juanito. ¿Juanito podría estar vivo? Sí, pero si yo lo pongo vivo, puede causarme la enfermedad. Por eso es de que normalmente ponemos a estos bichos como vivos, pero atenuados. Es decir, le he pegado a Juanito y Juanito está todo medio muerto. Entonces al llegar, enfrentarse con el sistema inmune, o sea, nuestras células blancas, pues le van a ganar rápido a Juanito y lo van a matar y van a saber cómo hacerlo. En segundo lugar, puedo mandarles el cadáver de Juanito, ya está muerto. Entonces el sistema inmune solo lo va a ver, lo va a estudiar y va a decir, pues así lo han matado a Juanito y a la próxima lo puedo matar yo también. En tercer lugar, pueden ser porciones de Juanito, es decir, le mando su orejita o su bracito, ¿no? Y de esta forma también el sistema inmune lo estudia y sabe cómo voy a vencer a Juanito. Y en última forma, muchas veces lo que llamamos toxoides, ¿no? Es de que, por decir, Juanito es malo o nos hace daño mediante su saliva. Entonces voy a introducir la saliva de Juanito para que ellos la estudien y puedan saber cómo pelear contra ellos, ¿no? Entonces, como vemos, aquí estamos hablando a grandes rasgos de los diferentes tipos de vacunas, los que son virus vivos atenuados, virus muertos, toxoides o porciones, como en el caso del COVID, que se pone un pedacito de su ARN para que el cuerpo lo reconozca. De acuerdo a estas vacunas vamos a ver que algunas pues son mucho más eficaces, porque es muy diferente que yo pelee contra el mismo Juanito, ya sea medio herido o no, a que de repente solo vea su orejita, ¿no? Esto no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que se utilizan para diferentes objetivos. Entonces, aquí en Perú y en los distintos países tenemos un esquema nacional de vacunación. El día de hoy vamos a hablar del esquema nacional de vacunación de Perú. Este puede variar, como les dije, respecto a los otros países. ¿Qué es lo importante recalcar aquí? Las enfermedades a las cuales va a proteger a mi bebé. Recuerden que al ser un esquema nacional puede incluir enfermedades que no estén de repente en mi zona donde habito, ya que, por ejemplo, el Perú tiene costa, sierra y selva y hay patologías propias de cada región. También es importante ver que hay algunas enfermedades que vamos a recalcar al final que no se encuentran incluidas, pero que recomiendo que podamos inmunizar a nuestros bebés también contra ellas. Entonces, empecemos. Recién nacidos. Apenas llega mi bebé al mundo, sea antes de su alta o muy posterior a su nacimiento, vamos a aplicarle dos vacunitas. Una es la de la hepatitis B y otra es la conocida BCG, que lo protege contra la tuberculosis. Aquí es muy importante recalcar que no pueden presionar la lesión típica que va a dejar esta vacunita. Puede formarse hasta como una especie de granito. Esto es el granuloma de la tuberculosis, así que no apretar los papás, por favor. Eso los protege de la TBC porque es algo endémico en nuestro país. A los 2 meses tenemos un grupo un poquito grande de vacunas. En primer lugar está la pentavalente, que me incluye a la difteria, al tétanos y la pertusis, junto con la hepatitis B y la Haemophilus influenza tipo B. Después tenemos también al famoso rotavirus, que es aquel que me va a producir las diarreas en las cuales los bebés pueden morir por deshidratación.
tenemos la antineumocócica, que protege contra la neumonía, la meningitis, la otitis media, también que puede sufrir mi pequeñito. Y finalmente también tenemos la vacuna contra la poliomielitis. Como vamos a ver más adelante, existen dos tipos de vacunas. La primera, que es de vía inyectable, como en este caso, pero más adelante vamos a tener refuerzos que son vía oral. A los 4 meses, básicamente el esquema es muy similar. Tenemos las mismas vacunas mencionadas, solamente que hay que recalcar que aquí es la segunda dosis nuevamente de la poliomielitis de manera inyectable. Recordemos que la poliomielitis es una enfermedad que ha sido erradicada gracias a la vacunación y por el esfuerzo del Club de Leones. En nuestra época actual podemos decir básicamente que ha desaparecido, así que sigamos así. A los 6 meses tenemos la tercera dosis de la pentavalente, que vale recordar es aquella que muchas veces va a ser la que más malestar le va a producir a mis pequeños, pero vamos a ver también ahora cómo aplacar eso un poquito. Y además se acompaña de la primera dosis de lo que puede ser la influenza tipo A o tipo B, y que se reforzará, ya que estamos aquí, en el 7º mes con la segunda dosis. A los 12 meses vamos a poner nuevamente un refuerzo de la antineumocócica. Esta vacuna, para hablarlo un poquito a profundidad, es justamente para prevenir que mis niños puedan morir de lo que es neumonía, meningitis o otitis causada justamente por el neumococo. Más adelante aclararemos, vacunarse no significa no enfermarse, no en el 100% de los casos, sino es simplemente evitar que mi pequeño muera por esa enfermedad. Así también a los 12 meses se ha incluido ya en el esquema de vacunación la vacuna contra la varicela, vacuna que antes no existía, pero que por los problemas que causan mis pequeños ya se ha incluido en el esquema de vacunación del Perú por este año. Asimismo, vamos a hablar de la SPR, que es la conocida sarampión, rubiola y paperas, que es prácticamente la que pelea contra esta triple triada viral que, como sabemos, causa molestias, pero en la actualidad ya no nos mata. A los 15 meses tenemos la llamada fiebre amarilla. Aquí es donde nos referíamos a que nuestro esquema de vacunación es nacional. Si bien es cierto, en la ciudad donde yo vivo, que es Arequipa, no tenemos fiebre amarilla, en las zonas o regiones selváticas de nuestro país esta es una patología muy frecuente. Por lo tanto, está incluida dentro de nuestro esquema nacional. Papitos, ¿podríamos obviar esta vacuna? La recomendación es que no, pero si en el caso su pequeño luego viajase mayor de 10 años a estas regiones de nuestro país, hay que ponerle un refuerzo, pues su duración solo es de 10 años aproximadamente. A los 18 meses vamos a tener 2 de 3. La primera es la DPT, que ya mencionamos, difteria, tétanos y pertusis, y la conocida SPR, la sarampión, rubiola y paperas. Aquí también vamos a utilizar a la APO. La APO es también la de que va contra la poliomielitis, pero es en forma de gotitas. ¿Listo? Es su primera dosis aquí. Y finalmente a los 4 años, no olvidarnos, porque a veces completamos el esquema hasta los 2 años y luego lo olvidamos, vienen los famosos refuerzos, que también son importantes. Aquí tenemos la segunda dosis de la APO, es decir, la vacuna oral de la polio, y el refuerzo de la DPT, que es la difteria, tétanos y pertusis, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto, básicamente vamos a cerrar lo que es el esquema de vacunación en Perú. Entonces, ¿qué más falta? Esa es una pregunta que hacen todo el tiempo los papitos. Como ya sabemos, tenemos el esquema base que todos tenemos derecho a recibir, pero aquí les dejo algunas recomendaciones para otras vacunas que podrían ser muy útiles para sus pequeños. Inicialmente recomendaba la varicela, pero ya está en los esquemas de vacunación actuales. Solo la recalco por si hay niños que todavía han seguido el esquema anterior y podríamos colocarla en estos casos. En segundo lugar, recomendaría también la de la hepatitis A.
que si bien es cierto es una infección endémica, se ha visto que en ciertos casos, muy raro obviamente, podría producirme hepatitis fulminante, llegando a la muerte de nuestro bebé por una situación muy fea que es incluso desangrándose por completo. Así que si bien no es mandatoria y puede que no ocurra nada, yo sí la recomiendo. ¿Cuál otra podríamos indicar? La del meningococo, ya que en épocas pasadas el tener una infección por meningococo significaba tener deterioro neurológico y obviamente quedar con secuelas. En la actualidad, si usamos esta vacuna, pues no va a suceder nada. Y finalmente, como estamos en época de pandemia, podemos decir y sugerir por favor de que vacunen a sus pequeños contra el COVID. Actualmente está aprobado a partir de los 5 años la vacunación para mis pequeños, pero podrían hacerse incluso excepciones en casos de niños con patologías que puedan poner en riesgo su vida. Bueno, como habremos visto y como quiero recalcar nuevamente, el hecho de que yo vacune a mi pequeño no significa que no vaya a sufrir la enfermedad. Lo que sí significa es que esta vaya a afectarle en una menor proporción y en el mejor de los casos no vaya a causarle la muerte. Así que estamos dándole un chance más. Les preocupa mucho a veces a los papás, y este es el motivo que me preocupa por el cual no vacunan a sus bebés, y es por las molestias que puede producir una vacuna. Estas molestias van a ir en proporción a la inmunogenicidad del bebé y también cuán nocivo o fuerte sea este germen que voy a poner como vacuna. Entonces, vámonos a unas pequeñas recomendaciones para que puedan sentirse más seguros y hacer que sus bebés pasen la vacunación más cómodos. Entonces, ¿qué podemos hacer? El día de la vacunación vamos a darle a mi pequeño ya sea paracetamol o Reprimán, que me van a servir como analgésico y para la prevención de la fiebre 30 minutos antes de acudir a mi centro de vacunación, de acuerdo a su peso y a su talla y a lo que le indique su pediatra. 10 minutos antes, llegando al centro de vacunación, puedo aproximarme al personal de allí e hacerle el hincapié que nos indique dónde es que van a vacunar a mi bebé. Ejemplo, si fuera su bracito, pues puedo aplicar aquí silocaína en gel y hacer masajes un poco fuertes para saturar los receptores de dolor, de tal forma que al ser vacunado el bebé no sienta mucho dolor. Finalmente, durante la vacunación es recomendado por la OMS en numerosos estudios que la lactancia materna disminuye al mínimo el dolor, es el mejor analgésico, así que pidan por favor dar lactancia materna durante la vacunación. Y posterior a esto podemos aplicar analgésicos vía tópica también. ¿Cuál es el de elección? Diclofenaco en gel en la región irritada, ¿no? Y también productos naturales como podría ser una infusión con coca, manzanilla y un poco de bicarbonato en temperatura tibia para aliviar el dolor y disminuir el edema. Finalmente, si es que mi bebé continúa haciendo fiebre o dolor a pesar de todo lo aplicado, podría conversar con mi pediatra para ver la posibilidad de continuar la administración de metamizol o paracetamol para aliviar sus síntomas. Gracias por todo. Recuerden que sus bebés son únicos e incomparables, así que cada uno es un mundo especial. Esto no sustituye una consulta médica y ya que hablamos de vacunas, recuerden colocarle sus vacunas en los centros autorizados, ya que la cadena de frío para que éstas sean útiles es muy importante. Estamos en contacto y siempre a su servicio. Hasta otra ocasión.